Bueno, continuamos con los workshops. Hola Antonio, buenas tardes en Italia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buen día Hernán. En realidad en este momento estoy en España, porque el trabajo me trajo aquí. Bueno, De hecho, hablo de experiencias en España, por lo y vas a tanto, hablar de casos de edificios de perfecto. rehabilitación, principalmente en España, ¿sí? Exacto, en realidad sí, tomando ejemplo del trabajo que se está haciendo desde ya varios años en España, quiero un poco transmitir lo que significa rehabilitar un edificio con una fachada ventilada. Claro, es un desafío importante porque hasta este momento muchas personas con un conocimiento técnico y profundidad de la materia y mi intención es trasladar un poco, en particular al mercado argentino, la posibilidad de pensar en la fachada ventilada como algo que se puede utilizar no solamente en edificios nuevos, sino también y sobre todo en edificios viejos. El mundo hoy día está yo creo, lleno de edificios como esto que estamos viendo aquí en la foto, edificios que pertenecen a la época de los años 60, edificios que por varios motivos necesitan de una remodelación, tanto estética como estructural. La fachada ventilada interviene como un traje a medida y de hecho transforma un edificio así como lo hemos visto, ahora si vemos la foto, Antonio, mientras estamos esperando tu foto, te presento en un brevemente. edificio Sos Expo Manager de los mercados de Italia, España, Norte de África y Latam de la empresa italiana Aliva, que está, como habíamos dicho, presente también en Argentina desde el año 2007. Y como bien dijiste, nos vas a hablar sobre la gran oportunidad de la rehabilitación de edificios con estas experiencias en fachadas ventiladas en Europa. Ahora sí, te escuchamos. Los edificios en general, la grande fuerza, el grande empuje que tuvo la rehabilitación en fachada ventilada en España ha sido por varios motivos. Esto que estamos viendo ahora en la foto es uno de los principales, que es el motivo estético. Un edificio de tipo, entre comillas, popular, se transforma en un edificio moderno y tecnológico. Podrías haber ya preguntas del tipo sí, pero es un costo elevado porque al final una fachada ventilada, etc. La respuesta es no. Y no es tanto por la subvención, porque es verdad que una cuota parte venía a través del dinero del Estado, pero también es verdad que para recuperar un edificio antiguo, la fachada ventilada probablemente è el único sistema que permite un'intervención únicamente sobre la parte externa del edificio. Entonces, los edificios antiguos, la única manera de recuperarlos es esta. Si esto se une al que en un plazo muy corto el ahorro de energía mensual, entonces anual, hace que la inversión, después de haberse pagado, termina siendo una ganancia por el que. Entonces, hay que pensar que en un plazo de 10 años, un edificio rehabilitado con fachada ventilada empieza a ganar dinero. En Italia, por ejemplo, para añadir un concepto, también estamos yendo en la dirección de rehabilitar edificios con fachada ventilada a través de subvenciones. Pero, esto, párate un attimo con estas imágenes, quiero que miremos este edificio que está en Italia, que se hizo en el 2010, cuando no había ningún tipo de subvención estatal, únicamente con el dinero de los inquilinos. Ya de por sí el porcentaje por metro cuadrado se reduce mucho por familias, pero un edificio como este, de 100 metros de altura, frente al mar, completamente destruido por la niebla salina, la corrosión, donde el antiguo clinker que estaba pegado de los años 50 se caía, se ha renovado con esta fachada ventilada.
el estado era totalmente, del edificio totalmente destrozado, y con X euro metro cuadrado de una fachada sin tocar las ventanas, la persiana ni nada, solamente con los recercos en aluminio, se ha hecho completamente la fachada como nueva. Hoy esta fachada tiene perfilería en aluminio anodizado para la niebla salina, que sujeta placa cerámica que de por sí será eterna. Esta fachada nunca tendrá envejecimiento. Por lo tanto, pensando en largo plazo, la inversión del día 1 al año 10 ya está pagada. Si a esto le añadimos que hay una lana de vidrio de 10 centímetros de espesor y un efecto chimenea, de la cual seguramente se ha hablado en las presentaciones anteriores, vamos teniendo día a día un ahorro energético tremendo, que al final del año se repercute en dinero que el utilizador del edificio no está gastando. Último y más importante, este edificio caído, viejo y realmente porque había perdido mucho valor, hoy es un edificio nuevo, tecnológico, con un valor sumamente más alto. Creo que están todas las fotos, Antonio, ¿no? Sí, pasamos a la foto. Estos son todos casos de edificios en España donde se ha hecho una fachada ventilada y el edificio ha cambiado completamente aspecto. No sé si hay más fotos. Hola, hola Bill. Hola. Buen día. Hola, Guillermo. Hola, Bill. Yo tengo una pregunta para hacerles. Sí. Por ahí en particular para Pablo. ¿Qué barrera te parece que es la más importante para que se usen más fachadas ventiladas en Latinoamérica? Yo creo que es fundamentalmente un trabajo que tienen que hacer los arquitectos, es decir, de tratar de convencerse principalmente ellos en la transmisión del valor agregado que tiene esta solución para sus clientes. Porque muchas veces también hay una realidad que voy a hablar por la realidad que conozco fundamentalmente de la Argentina. La especulación acá en la Argentina de las inversiones inmobiliarias muchas veces es un freno para poder utilizar esta tecnología, ¿no? Pero en definitiva yo creo que el valor digamos, del total, de la totalidad de lo que significa aportar esta tecnología, no cambia tanto el valor total de una obra importante, de una obra de magnitud. Esto último que dijiste es muy importante. Primero te amplío el encuadre, Pablo. La audiencia que tenemos no es solo de Argentina. No sé la experiencia de ustedes en otros países, pero sé que han trabajado en otros países, en tu presentación lo decías, y creo que el problema debe ser extensible a los otros países latinoamericanos. Y segundo, efectivamente los arquitectos tienen que cambiar, pero tenemos que darle herramientas para que cambien, ¿no? Este foro es un poco eso. Porque si tienen herramientas, digamos, si saben que compran un coche que pueden poner marcha atrás, la van a usar. Si no saben que tiene marcha atrás, no lo van a usar. Esto es lo mismo, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo de divulgación. ¿Qué quiere decir, Antonio? Sí, quiero añadir, no sé si puedo aclarar un poco este concepto según la pregunta que hizo, porque creo que sí, no es solamente el tema Argentina, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que creo que pasará en toda Latinoamérica. Una fachada ventilada, pensar un edificio con fachada ventilada significa pensar a un edificio que es de por siempre.
en un edificio que no tenga envejecimiento y utilizando toda la correcta tipología de aislante térmico y de sistemas, un edificio que ahorra energía, que hoy día a nivel mundial el tema del ahorro energético es muy importante. Entonces, en definitiva, el delta de diferencia que podría haber, yo hablo como si tendría que ofrecer a un arquitecto una herramienta de venta a sus propios clientes. Eso. Una inversión un poquito mayor en fase de pensar un proyecto se transformará en corto plazo en un ahorro de dinero para todos. Porque es así, si nosotros hoy compramos un auto que gasta menos gasolina de otra, en un determinado plazo de tiempo será un ahorro. Esto es lo mismo, una fachada ventilada es un revestimiento que tiene una durabilidad, por lo que es nuestra experiencia de por siempre, porque nuestras primeras fachadas tienen más de 30 años. Creo que los edificios que tienen 30, 40 años, hechos con materiales tradicionales, por clima, lluvia, por niebla salina, por humedad, por el sol, por tantos motivos, se van deteriorando. Entonces, el mismo edificio pierde en calidad. En Europa, yo creo que no hay un hospital que no se proyecte con fachada ventilada. Por ejemplo. Qué importante. ¿Por qué? Porque el hospital es el lugar donde las personas se van a curar. A nivel de imagen debe ser una imagen impecable. Debe ser una imagen donde haya menor posible de humedad, de ambientes no salubres, no sé si es el término correcto. La fachada ventilada, sí, sí. Cuando yo estoy... ahora es un tema muy caliente. Cuando yo estoy con un problema de salud en un hospital con afuera una fachada ventilada, no es lo mismo que si estoy en un sanatorio sin fachada ventilada. De hecho, nosotros como Aliva, pero todos en definitiva, creo que hemos ejecutado una cantidad enorme de hospitales, por ejemplo. Entonces, para mí los motivos principales son estos: durabilidad, ahorro energético y en último también calidad estética y algo que sea distinto. Siempre se buscan formas, colores, una arquitectura que cambie. El edificio del vuestro Museo Malva es un edificio con fachada ventilada, tiene un aspecto sumamente moderno y duradero. Es evidente esto. Es algo muy impactante. Por lo tanto, yo creo que las herramientas sean estas. Para acercarme un poco a mi pequeña charla, creo que hay un mercado de rehabilitación en todo la TAM, no solamente en Argentina, que ha de ser mínimamente analizado, investigado y desarrollado. Porque... repito, la posibilidad de vivir, de ir a vender directamente al utilizador final. Aquí no se pasa por una promotora, por un inversor que por ahí puede tener a lo mejor necesidad de hacer consideraciones diferentes. Cuando se va directamente al utilizador final, este es muy atento a lo que le estamos diciendo, a lo que el arquitecto le dice, porque el arquitecto le dice: usted no va a tener frío de invierno, no va a gastar aire acondicionado en verano, hasta un cierto límite, va a vivir en un ambiente que no es húmedo, que le va a quitar, sobre todo en ambientes tan... Latinoamérica tiene zonas de humedad enorme, ¿no? Le va a quitar un microclima interno que es desagradable con soluciones tradicionales. Esto lo digo porque se percibe que estando en una... Yo, por ejemplo, mi oficina tiene una fachada ventilada y hemos prácticamente olvidado la temporada intermedia, donde antes teníamos frío porque no habíamos prendido todavía la calefacción y en verano teníamos calor porque todavía no se habían limpiado los aire acondicionados.
Qué interesante, sí. Eso, arquitecto, eso dice todo. Dice que mi Sí, compañero que está en el piso de abajo, que no tiene la fachada ventilada, en el mes de abril tiene frío porque todavía hay un clima que puede tener mañana fría, pero a la tarde hace calor y después en mayo tiene claro. calor. Yo tengo un microclima constante, de verdad. Y esto es muy importante en una charla cuando se habla, yo te rehabilito un edificio viejo, te lo hago nuevo y tú vivrás mejor ahí adentro. Más aún todavía cuando empezamos a pagar costos que no son más, no hay más subvenciones, porque cuando Claro. eso es muy importante. Sí, Muy bien, sumando sí, Antonio, interesante. a la pregunta de Bill respecto de cuáles son las barreras de entrada para que termine de entrar en Latinoamérica el sistema de fachadas ventiladas. Así todo, me gustaría que cerremos este panel con obras muy interesantes que se están haciendo acá en Argentina, con fachadas ventiladas con Aliva. Por ejemplo, estamos al tanto que Alvarado Font Sartorio en un hospital. Si podemos cerrar como para que la gente también sepa que aquí se puede hacer con los presupuestos que aquí tenemos. Como vos decías, Antonio, no hay ningún hospital creo que decías en Italia, que no se hagan con fachadas ventiladas. Bueno, aquí en Argentina también lo estamos pudiendo hacer. Si Te le parece, agradezco, desde Aliva en estas experiencias en Argentina. te agradezco mucho la asistencia porque efectivamente es así. Nosotros, lo nuestro en el 2007 fue un desafío muy grande de meternos en un país donde la fachada ventilada no estaba realmente desarrollada y creer que esto se podía hacer. Arquitectos como el arquitecto Sartorio, con lo cual hemos hecho un sanatorio y otros, nos han dado la posibilidad de demostrar hoy día al mercado, y de hecho por fin podemos tener una brochure, porque tenemos muchas obras ejecutadas, de demostrar al mercado que la fachada ventilada en Argentina se puede y se debe hacer, y se tiene que pensar, porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una obra que lo dice la palabra misma, Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene una fachada ventilada. ¿Por qué? Porque es ciencia y tecnología. El hospital, el Sanatorio San Martín en Buenos Aires, el Sanatorio Finocchietto, el hospital el Sanatorio Allende en Córdoba. Recuerdo con mucho cariño la primera fachada que hicimos en el Hotel Sheraton de Mendoza. Yo digo, el propietario de una cadena de un hotel de 5 estrellas, que piense en una fachada ventilada, le está vendiendo un plus a sus clientes. Y además se olvida gastos de manutención. Para mí, estas son las fotos del Sanatorio Finocchietto con la fachada mixta en vidrio doble piel, en gras porcelanato, además producto argentino, o sea, porcelanato local. No hemos ido a buscar nada en el otro mundo. Están trabajando empresas locales. Es una herramienta maravillosa porque al final quedan, y ustedes, todos los que están escuchando esta conversación, si se acercan a estas obras, podrán ver con mano que una fachada ventilada tiene una durabilidad y una diferencia que salta al ojo, más allá de todo lo que mencionamos antes. Por lo tanto, después Pablo, si quiere añadir como argentino, sobre todo algo, que hemos hecho tantos trabajos y confiamos mucho que este foro sea el definitivo empuje para que un X% de profesionales vayan luchando junto con nosotros para proponer y ofrecer a sus propios clientes una solución que no es el futuro, es el presente. Es el presente. Sí, acá se planteó un tema que me parece clave y lo estoy viendo en el chat. Julieta Walter, no sé si querés hablar, es interesante lo que tiene para decir porque
porque bueno, mucha gente debe estar pensando lo mismo, que dice que son tecnologías que respaldadas por empresas extranjeras y eso hace que el costo sea alto. Yo positivamente considero que no es así. Nuestra experiencia con estas fachadas y con otras es que ayudan mucho las empresas que ya tienen experiencia. Por supuesto que todos queremos ganar dinero en el mercado, pero interesante esto. No sé, Hernán, si te pidió para hablar, estaría bueno, es un buen diálogo este. Bueno, ya estamos no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero en el tiempo pasado, digamos, del panel. La verdad que no, es una lástima tener que cortarlo porque está buenísimo, pero creo que hemos llegado a un cierre conceptual y sobre todo, como dijiste, Antonio, poder demostrar que en Argentina se puede hacer con las tecnologías que tenemos, con la tecnología constructiva, con los presupuestos, se están viendo las obras, así que, y están desde el año 2007, y con una adaptación también a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de construir, así que creo que es una imagen muy positiva para cerrar este panel. Y si les parece, vamos a continuar. Más que para cerrar, para dejar... Para abrir. Exacto. Hernán, si me das yo te cambio un el último verbo. segundo, No es cerrar. un último segundo para redondear la pregunta de Julieta y la respuesta del arquitecto Marshall. No es, yo digo nuestras fachadas porque conozco estas. Hemos podido trabajar, yo creo, el 80% del material que está montado en nuestra fachada es producción local, argentina. El know-how, la ingeniería es italiana y hoy día cuesta un correo electrónico. O sea, el costo de ingeniería en Argentina y en Italia es lo mismo. Y puedo decir con una cierta, digamos, claridad que mano de obra, aluminio extruido y revestimientos han sido, en la mayoría de los casos, locales. El Hotel Sheraton está hecho con materiales argentinos. El Sanatorio Finochieto está hecho con materiales argentinos. Es verdad, si queremos algo distinto, veremos cómo introducir algo del mercado europeo. Eso siempre es una oportunidad. Pero no hay que tener miedo y no hay que ponerse límites porque en Argentina está todo preparado para hacer fachadas con materiales made in Argentina. Absolutamente. Argentina. Muy bien, muchas gracias por este panel al IVA y bueno, como dice Bill, abrimos el tema para seguir debatiéndolo y que podamos nosotros los arquitectos empujar con entusiasmo con nuestros clientes para hacer edificios más eficientes con fachadas ventiladas. Ahora vamos a invitarlos al último panel, que es el panel donde vamos a hablar de aplicaciones de lana mineral en roca volcánica en la construcción. Búsquenlo así. Para ello salimos de esta sesión y busquen en sesiones nuevamente. Enseguida vamos a estar con el último panel con Javier Mitev de la empresa Willich. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos enseguida en el siguiente salón.